Un mensaje un poco complejo, un poco diferente, de ardua interpretación, porque ha sido un misterio a través de los siglos esta predicación que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y queremos hacerla no tan técnica, no tan ardua, sino que más bien aplicada a nuestras vidas. Vamos a entrar a un tiempo de la palabra de Dios. Pido las excusas por mi garganta. Está un poquito afectada, aunque he hablado poco en general, pero aún así está un poquito afectada. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Como usted puede ver en la pantalla, Primera de Pedro 3, del 18 al 22. Hoy estaremos en un mensaje que lleva por título, y la centralidad del mensaje es esta. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, pero la centralidad y lo práctico del mensaje es esto: obteniendo victoria a través del padecimiento. Obteniendo victoria a través del sufrimiento. No solamente el apóstol Pedro, mi amado hermano, nos ha llamado a tener en mente que hemos de sufrir. Él nos alienta en los momentos de persecución, en las circunstancias difíciles. Él nos recuerda que nosotros tenemos una herencia inmarcesible en los cielos, preparada para nosotros, aunque por un poco de tiempo es necesario que sufráis, que suframos precisamente para poder fortalecer, ejercitar nuestra fe, probar nuestra fe, así que después de la prueba sea purificada, más preciosa que el oro. Es lo que el apóstol Pedro está diciéndonos cuando nos habla de esta carta. Ya nos ha dicho que en la persecución, que en la dificultad, aún así debemos ser testimonios como siervos, como esposos, como esposas y en un sinfín de cosas, y que vamos a demostrar una conducta genuinamente cristiana a través de este tipo de eventos. La semana pasada veíamos sufriendo por la justicia. En el mundo, mi amado hermano, es muy extraño pensar que nosotros vamos a tener algún tipo de victoria del sufrimiento. Pero escrituralmente es así. Alguien lo decía por ahí, y hay una frase muy común que dice: sin sacrificio no hay victoria. Y esto es así. La victoria, hermano, que nosotros tenemos a través del sufrimiento es una que generalmente no notamos. Por eso que hoy día vamos a entrar a este pasaje y vamos a notar la victoria de Cristo a través del sufrimiento, y al final, como una aplicación, veremos nuestras propias victorias. Quiero enfocarme en esto porque va a haber distractivos, obviamente, porque hay pasajes muy profundos en estos pocos versos. Vamos a entrar entonces a obteniendo victoria a través del padecimiento. Quiero invitarte, mi amado hermano, a buscar Primera de Pedro 3, del 18 al 22, y vamos a leerlo en esta mañana. Dice la palabra del Señor así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más como iglesia, en la que queremos rogar, Señor, que nos hables en esta hora a través de tu palabra.
Señor, quita toda distracción de nuestra mente, quita cualquier cosa que realmente no fluya a través de tu Espíritu Santo hacia nosotros. Señor, guía también a este predicador para que no sea un estorbo, sino que más bien tú puedas usarle para hablar a tu congregación. Señor, mueve, conforta, exhorta los corazones de cada uno de los hermanos que están en casa, que están viendo este video. Y si hay otros hermanos que están viéndolo también, Señor, ministrales a ellos. Y que tu palabra, Señor, fluya a través de esta hora. Con temor y temblor entramos una vez más, como cada domingo, a esta palabra que entendemos que es santa. Y entendemos que estamos trillando en un terreno que es tremendamente santo. Señor, guíame, límpiame, habla a tu congregación a través de este predicador. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Obteniendo victoria a través del padecimiento. Según lo que leímos, probablemente ya tu atención se desvió a grandes misterios que están ahí en 2 versículos por lo menos. Los vamos a tocar, intentaremos profundizar un poco en ellos sin que ese sea el objetivo de esta predicación. El objetivo de esta predicación es que tú puedas ver que hay victoria a través del sufrimiento, incluso a través del sufrimiento. El primer punto que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana es un padecimiento victorioso. Este padecimiento victorioso se ve claramente reflejado en Cristo. Si uno piensa en ese glorioso intercambio donde Cristo ha sufrido, ha padecido, ha sido quebrantado, ha sido humillado, ha sido derramado, aparentemente cuando hubo tinieblas aquel día daba la impresión de que no había nada de gozo, nada de victoria, no había nada bueno de ellos, solamente el maestro había sido encarcelado y destruido por las masas. Aparentemente se había acabado el cristianismo, puesto que los cristianos se disolvieron y cada uno corrió en su propia dirección como oveja que no tiene pastor. Daba la impresión de que no había victoria alguna ahí, solamente oprobio, solamente dolor, juicio y muerte. Pero realmente eso fue lo que ocurrió en esa hora en la cruz. ¿Realmente ese sufrimiento de Cristo fue en vano? Vamos a verlo en esta hora. Un padecimiento victorioso. Primera de Pedro 3:18 nos recuerda lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un padecimiento victorioso. Fíjate, lo primero que quiere decir esto es porque también Cristo murió. Cuando la versión que nosotros usamos escribe murió ahí o traduce murió, falla en la traducción, porque la palabra correcta ahí es pasco, que quiere decir padeció. Y esto tiene que ver con todo el contexto previo. La Biblia y Pedro nos está hablando de padecimientos. Padeciendo por las injusticias, padeciendo por esto, viene una línea y está haciendo un cierre. Pedro está haciendo una conclusión con el padecimiento de Cristo como un ejemplo macro, perfecto de todas aquellas cosas que Él sufrió también. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este pasaje, debemos leerlo así. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez. Si bien es cierto, este ejemplo para nosotros de padecer lo entendemos en una forma más etérea, no es literal para nosotros, puesto que nosotros no podemos padecer por los pecados de todo el mundo o por los pecados de aquellos que Dios ha amado. Pero sí debemos entender o sí debemos aplicar que Cristo ha padecido. Como Pedro también nos viene refrendando la idea de que nosotros debemos sufrir a través o por la justicia. Y es precisamente lo que Cristo está haciendo, un padecimiento. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez. Todo ese oprobio, hermano, todo lo que Cristo recorrió en su vida es para este preciso momento. El propósito de Dios fue precisamente, mi amado hermano,
el llevarte a ti delante de Dios para expiar tus pecados. Entonces, cada cosa que acontece desde su vida, desde el momento de su ministerio hasta el momento de su arresto, y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la cruda experiencia que Cristo vive, es precisamente, hermano, lo que nosotros estamos entendiendo como el padecimiento de Cristo. Luego, Él llega en un momento a la cruz, y estando en esa cruz, en padecimiento, gime de dolor y clama: Elí, Elí, lama sabactani. O algo muy similar a eso, si es que no lo dije perfectamente. Pero ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, Cristo está llevando el padecimiento hasta lo sumo, hasta lo máximo. No hay nadie en esta humanidad que pueda sufrir lo que Cristo sufrió en esa mañana. Hermano, muchas veces se piensa que el sufrimiento más grande es cuando una mujer da a luz un bebé. Probablemente es un tremendo sufrimiento. Nosotros como varones jamás lo podremos saber ni experimentar. Pero el sufrimiento que Cristo lleva aquí sobre sus hombros no solamente es un dolor humano, físico, carnal, sino que lo más relevante de eso es que hay varias cosas ahí. Hay un sufrimiento máximo. Primero, se parte su corazón porque esa relación perfecta, amorosa que tuvo desde toda la eternidad con el Padre, en ese momento se quiebra. En ese momento entendamos que Cristo se hace pecado, cargando tu pecado, y por eso hay un padecimiento tremendo sobre su vida, un padecimiento físico, carnal, psicológico, emocional. Hermanos, su corazón se quiebra porque el amoroso Padre, el Abba Padre, el Papito, en la primera vez en toda la historia, en toda la eternidad, deja de tener comunión con su Hijo, aparta su rostro de Él porque su Hijo se hace inmundo. Se aparta de su Hijo. Entonces, ese es el primer momento en que nosotros vemos este dolor tan cruento, tan complejo en todas las áreas de Jesús. ¿Cómo puede haber victoria en algo así? Podrían decir. ¿Acaso a estos cristianos les gusta el dolor? Hermanos, hay mucho dolor ahí. Pero eso no fue todo. Hubo un dolor máximo todavía. Una vez que Dios Padre, hermanos, se recupera, entre comillas, de ese hedor que Cristo tiene por nuestros pecados, el Padre se alza con una ira y con la justicia y se derrama con toda su ira, con toda su justicia, quebrantando al Señor Jesucristo. Este es el dolor máximo que nadie podría llegar a imaginar. Entonces entendemos cuando dice Pedro, llevándonos a esta línea del padecimiento, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez. Una sola vez. El justo por los injustos. Esto es como una mujer que está dando a luz y está en ese mismo momento del umbral del parto y están con todos los dolores máximos. Y esa mujer grita y clama y gime por un dolor que no puede concebir. Pero una vez que el bebé nace, el dolor pasa y la satisfacción de ver a ese bebé, hermano, hace que olvide todo el dolor. Es un poco lo que está ocurriendo en esta escena. Un padecimiento victorioso, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Cristo en ningún momento debió estar en esa cruz. Hermano, tú debías estar en esa cruz. Yo debía haber estado en esa cruz, porque fuiste tú el que transgrediste las normas de Dios. Fuiste tú el mentiroso, fuiste tú el ladrón, fuiste tú el lascivo, el fornicario, el adúltero, tanto como yo. Éramos nosotros los injustos los que merecíamos estar en ese lugar, pero fíjate lo que Cristo hace y toma un padecimiento y un sufrimiento para sí, siendo el justo, poniéndose en el lugar de los injustos. Y es aquí donde está la victoria.
Es aquí donde está el padecimiento victorioso. ¿Para qué hace todo esto Cristo? Dice, para llevarnos a Dios. Él es destruido, azotado, dejado, cargado con la ira, puesto en el infierno, viviendo toda la dolencia con un propósito, para tener victoria mayor. Puesto los ojos en esa victoria, el Señor hace lo que hizo para llevarnos a Dios. Muerto en la carne. Claro, cuando Él está ahí en la crucifixión, en su carne, siendo el cordero sacrificado, el cordero pascual, hermano, viene todo el azote de la ira de Dios hasta el punto donde Él paga toda la deuda de cada uno de aquellos que Dios Padre amó desde antes de la fundación del mundo, llevando la iniquidad de muchos. Dice el libro de Isaías 53, versículos 11 y 12. Entonces, una vez que eso ocurre, Jesús termina de pagar toda la deuda, todas las deudas, línea a línea, no hay nada más que pagar. Y en ese preciso momento, cuando el sufrimiento está en lo máximo, en lo sumo, Él gime por última vez y dice, tetelestai, consumado es, todo ha sido pagado, hay victoria. Y entrega su espíritu. Por eso dice la Escritura, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque finalmente el propósito de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra había llegado a una consumación vivificadora, tanto para Él como para aquellos que hemos sido vivificados por su sufrimiento, por su padecimiento y por su sangre. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Entendamos que aún en el sufrimiento hay victoria para un hijo de Dios. En este caso, para el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Eso como un primer punto. Ya estás viendo un poco cómo Pedro está animándolos a seguir adelante a pesar del sufrimiento, porque el sufrimiento en sí, el sufrimiento per se, hermano, finalmente cuando tú eres un hijo de Dios te va a llevar a victoria. Al final vamos a ver un poquito más de ello. Vamos a entrar en un terreno un poco complejo, un terreno difícil, hermano. Vamos a ir a un segundo punto, estos versículos 13 al 20, que son realmente una exquisitez en el cuanto al desafío de interpretación y que ha sido interpretado de muchas formas a través de los siglos. Vamos a ver, por ejemplo, a Clemente, vamos a ver, por ejemplo, también a un hermano como Agustín de Hipona y otros más. Pero antes de eso vamos a titular el segundo punto como una proclamación victoriosa. Estamos hablando de obteniendo victoria a través del padecimiento. El primer punto fue un padecimiento victorioso. Ahora vamos a entrar a una proclama o una proclamación victoriosa, precisamente en estos versículos 3, 19 y 20. Del Señor así, el cual también predicó a los espíritus encarcelados, a quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, es un difícil texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Es la pregunta del millón. Antes de entrar a eso, vamos a ver algunas cosas que precisamente nos comentaban algunos padres de la iglesia con respecto a estos pasajes. Déjame decirte, por ejemplo, que Clemente de Alejandría, allá por el año 200 después de Cristo, enseñó
de estos dos pasajes, enseñó que Cristo fue al infierno en el Espíritu para proclamar el mensaje de salvación a las almas de pecadores que estaban allí en prisión desde el diluvio. Suena bien, suena interesante, pero ¿realmente fue eso lo que quiere decir la Escritura? Luego, Agustín de Hipona, por allá por el año 400, dijo que Cristo preexistente proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. Esa es una interpretación diferente, la de Agustín a la de Clemente con respecto a estos dos versos. Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos hasta hoy día. En su espíritu, Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo, es decir, el lugar entre el cielo y la tierra en que estaban, según Bellarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento. Tenemos ya tres interpretaciones, cada una difiere de la otra, Clemente, Agustín y Bellarmino. Vamos a tomar un poquito el texto. En el cual también fue, cuando habla la Escritura de en el cual también fue, está haciendo una conexión con el versículo anterior cuando dice, pero vivificado en espíritu. Eso quiere decir que Cristo fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta idea, tenemos que hacernos algunas preguntas. Ya respondimos, por ejemplo, en el cual fue. Cristo fue en espíritu y predicó. Predicar no siempre lleva la connotación de predicar el evangelio del reino, predicar salvación. Hermano, también la predicación es un arrepentidos, también la predicación es una proclama. No sé si tú recuerdas cuando Cristo dice que llevando cautivo la cautividad, eso es una proclamación, esa es una predicación, esa es una muestra de triunfo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que predicó, no quiere decir que llevó buenas nuevas de salvación, sino que fue a establecer algo que estaba ocurriendo. Y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora la pregunta es, ¿qué espíritus encarcelados? Esa es la pregunta. Muchos dicen acá que son los hombres antidiluvianos que se rebelaron a Dios y que murieron por el diluvio. Algunos, como los que leímos ahí, decían que Cristo fue a predicar a ellos para una posibilidad de salvación. Pero eso, hermanos, difiere con toda la Escritura. Nosotros sabemos que después de la muerte viene el juicio y no hay más chance a salvación. Por lo tanto, estos hombres, si fuera así, tendrían dos oportunidades más que todo el resto de la humanidad. Eso no fue así. Cristo no fue a predicarle a almas. En la Escritura en ninguna parte se señala o se habla de los hombres o de las almas de los hombres como espíritus. Cuando se habla de espíritus, generalmente se habla de ángeles o demonios. Entonces, por ahí vamos entendiendo esto. Ahora, hay que entender también que Pedro tenía una gran influencia en su mente, en sus escritos, del libro de Enoc. ¿Cómo sabemos eso? Porque cita a Enoc literalmente en su segunda carta. Lo veremos cuando lleguemos ahí. Y no solamente Pedro tiene esta influencia de Enoc, sino que también Judas tiene esta influencia y también cita literalmente a Enoc en su capítulo 1 y versículo 9 en Judas. Cuando nosotros vemos ahí es literalmente lo que Enoc está poniendo en su capítulo 1 en su libro. Entonces, en esta influencia, Pedro está llevándonos un poco más allá, nos está mostrando más allá de este mundo con esta victoria en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ir un poco entonces en esa línea. Cuando nosotros vemos el Génesis 6, porque aquí también está estableciendo el tiempo, no solamente establece qué hace Cristo, ni a quiénes lo hace, sino cuándo lo hace. Primero, ¿cómo fue Cristo? Fue en espíritu. Predicó, que es proclamar una consigna, una proclama. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados, no hombres. Ángeles encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes.
Dice, cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé, en el tiempo de Noé, antes de Noé, ocurre esto. Ahí está situando estos espíritus desobedientes. Bien, vamos por favor, acompáñame para poder dilucidar este misterio ahí a Génesis. Génesis 1. Voy a leerlo para ti. Vamos a leer de la Biblia textual que nos ayuda un poco a desenredar esta idea. Dice, 6.1, versión textual. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, o en este caso estos espíritus, estos ángeles, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre porque son carne. Sus días serán 120 años, estableciendo el tiempo en que Dios iba a promulgar el diluvio. El versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, en esta Biblia textual es un poco más amplia y nos dice, en aquellos días y aún después los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los gigantes de renombre. Entonces, mi amado hermano, ¿qué está ocurriendo acá? Vemos que la depravación del hombre llega a un punto máximo en este tiempo antes de Noé. Incluso se proclamó una prevaricación extra, precisamente porque aquí ángeles dejaron su dignidad para llegarse a las mujeres. Literalmente fue lo que el texto está diciendo. Ángeles de Dios, los hijos de Dios, estos espíritus provenientes de Dios como ángeles, dice, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas y, dice, entraban en ellas generando una progenie de gigantes, a los cuales se conocían como los nefileos, gigantes de renombre. ¿Qué ocurrió aquí? Esto es todo antes del diluvio. Estos espíritus, hermanos, dejaron su dignidad y cayeron en la tentación también de tomar a estas mujeres. Fíjate lo que dice Pedro también para reafirmar la idea, porque recuerda que Primera de Pedro está hablando solamente de espíritus encarcelados, pero Segunda de Pedro nos da un poco más de luz. Nos dice Segunda de Pedro 2.4, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ángeles aquí es un link directo con la palabra espíritus, que está hablando en Primera de Pedro. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro o prisiones de oscuridad, como dicen otras versiones, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Fíjate lo que hace acá. Cristo dice que fue en espíritu y predicó o proclamó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Fíjate cómo cuadra esto. Versículo 2.4 de Segunda de Pedro. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro o a las prisiones de oscuridad, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta juicio. Fíjate Pedro acá lo que hace, establece el tiempo. Y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, está estableciendo la misma fecha, no al octavo, sino que guardó como pregonero de justicia, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Hablando de impíos y hablando de ángeles. Está haciendo una división. Entonces, entendemos que en el tiempo de Noé, antes del diluvio, estaban los impíos, que eran los hombres que procuraban solamente el mal. Estaban estos ángeles que, dejando su dignidad, se mezclaron con la impureza carnal física de las mujeres, engendrando esta otra progenie de gigantes llamada Nefilim. Ya teníamos un enredo bastante grande en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Por eso viene el diluvio y deja todo eliminado y borra toda evidencia, toda circunstancia y toda esta progenie que está ahí. Si tú me dices, ¿y qué evidencias tenemos de esto? Bueno, tenemos muchas evidencias. Las evidencias que los arqueólogos llaman
Hueso de dinosaurio. Ahí están los huesos de estos gigantes, hermanos. Bueno, sigamos adelante porque no solamente Pedro habla de esta esencia que nos narra Enoc, sino que también Judas les decía que hablaba de lo mismo. No perdamos el foco, estamos hablando de la victoria tras el sufrimiento. Esta es la misma idea, pero llegaremos ahí. Judas 6 nos dice lo siguiente: y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces establezcamos que cuando primero de Pedro está hablando de que predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, son los mismos ángeles que dejaron su dignidad y dejaron su posición o no guardaron su estado original, como dice Judas, y son los mismos que habla Pedro en 2 de Pedro 2.4 y Judas 1.6. Ahora, quiero narrarte un poco para que veas cómo esto cuadra y cuaja por sí mismo, cómo la Biblia a través de Pedro, Judas, Pedro, segunda carta de Génesis, va cerrando esta idea que muchos ortodoxos desechan porque no caen en sus mentes. Pero hermanos, es lo que la Escritura está señalando. Voy a citar a la fuente de la cual proviene toda esta influencia. ¿Recuerdas cuando te decía yo que Pedro tenía una influencia fuerte? También Judas la tenía, de Enoc. Hermano, no voy a pedirte que vayas a tu Biblia porque el libro de Enoc no está en tu Biblia. No lo catalogaron como un libro que fuera inspirado en su tiempo cuando hicieron el canon, pero este es el libro, el que Judas cita literalmente y el que Pedro también hace. Quiero leerte para ti algunas porciones de este libro de Enoc, en esta misma línea. Por ejemplo, Enoc 6, 1, 2 dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Estoy hablando del libro de Enoc, no de Génesis, aunque son iguales. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Te das cuenta la consonancia que hay entre el libro de Enoc y lo que narra Génesis? La única diferencia es que acá Enoc no le llama ángeles ni espíritus, sino que les denomina como los vigilantes. Y precisamente estos vigilantes eran aquellos hijos de Dios, ángeles que estaban en el mundo. Este grupo de ángeles no eran demonios. De hecho, los demonios cayeron primero, estos ángeles cayeron después. Son dos grupos diferentes. No sé si alguna vez había escuchado algo así, pero esto es lo que se proclama. Fíjate, por favor, en este sentido, lo que sigue diciendo el libro de Enoc. Quiero leer el capítulo 7 completo del libro de Enoc. Y insisto, esto no es canon, esto no es la Biblia, pero sí son referencias antiguas para poder complementar aquellos vacíos que deja Génesis, Pedro y Judas. Con esto se amarra un poco más esa idea. Entonces, Enoc 7 para ti dice: todos y sus jefes, aquí antes del capítulo 6 da todos los nombres de los vigilantes, no voy a hacerlo por espacio de tiempo, pero quiero tomar del 7 en adelante. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Fíjate lo que hacen estos ángeles. No solamente tienen relaciones sexuales con ellas, sino que también, una vez que ya las toman por mujer, les empiezan a enseñar diversas artes. Escucha lo que dice. Y empezaron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, 145 metros aproximadamente, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles,
contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Wow, tú puedes decir que estamos haciendo aquí, que se volvió loco el pastor Hugo. Hermano, simplemente quiero tratar de anexar bíblicamente lo que está ahí. No siempre fue lo que nosotros hemos visto, también hubo otros tiempos, así como los ángeles cayeron y cayeron los demonios. Después esta línea angélica denominada los vigilantes, se tentaron con las mujeres de los hombres porque eran hermosas y cayeron en este pecado. Entonces, establezcamos acá estos 3 puntos. Primero, cuando dice que Jesús fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, está estableciendo un principio, un hecho y lo que Cristo hizo. Recuerda que la predicación es obteniendo victoria a través del padecimiento. Cristo padeció en la cruz precisamente para obtener una victoria. Y ese padecimiento, ese sufrimiento, lo llevó a ir a proclamar su victoria incluso delante de aquellos que no guardaron su integridad, para que ellos también supieran que Cristo ha reinado, Cristo ha vencido y Cristo es el soberano sobre todas las cosas. Lo veremos después porque cierra Pedro con esa idea. Entonces, lo que hace Cristo es proclamar victoria. En otras palabras, cuando Pablo ahora dice, llevando cautiva la cautividad, los exhibe como un trofeo. Cristo está diciendo, yo he vencido, yo soy el soberano, a través del sufrimiento he logrado el propósito por el cual he sido encomendado. Hay victoria en Cristo, he ganado la batalla a través del sufrimiento. Luego, en el versículo, cuando continúa, ya no habla de ese hecho, sino que establece los tiempos. Son 3 ideas diferentes aquí. Una es la consigna victoriosa de Cristo delante de estos espíritus que se rebelaron a Dios y que no guardaron su integridad. Lo segundo es el tiempo. ¿Cuándo fue esto? Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. En ese tiempo estaban esos espíritus. En ese tiempo fue cuando el Señor nos encarcela. Esa es la idea. Y la tercera idea acá es el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. En toda esa inmundicia, en toda esa escoria que se había levantado de la raza humana, siendo depravada totalmente, de la raza angélica de los vigilantes y de estos nefilim o gigantes que también fueron destruyendo todo a su paso, el Señor se hartó y vino al diluvio ante tantas cosas. También debe recordar que en ese tiempo esa humanidad perturbada, esa humanidad dañada, esa humanidad que estaba absolutamente dada vuelta hacia la maldad, no solamente tenían maldad, sino que tenían conocimientos. Por lo tanto, Dios, cuando destruye toda esa maldad y todos esos hombres, destruye también ese conocimiento destructivo, pecaminoso que habían enseñado estos ángeles, como la brujería, la magia y el corte de raíces y otras cosas así. Dios cortó todo eso. Aún así, hoy día, aún quedan entre los hombres ciertos conocimientos en estas áreas. Todavía hay demonios, hermanos, que están libres y llevan ciertas cosas a estos asuntos. Entonces, mis amados hermanos, debemos recordar que el versículo cierra diciendo, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y estos 8 también pasaron un sufrimiento arduo. ¿Recuerda el sufrimiento de Noé? Hermano, cuando por 120 años nadie hizo caso a su proclamación, que tuvo burlas. Sus hijos, imagínate esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, por 120 años escuchando cómo se burlaban de su padre, y ellos quizás también viendo a su padre como un loco, pero finalmente ellos subieron al arca y a través del sufrimiento también tuvieron victoria en sus vidas.
Ellos vivieron, hermanos. Entonces, hemos cerrado un padecimiento victorioso, una proclamación victoriosa en este difícil tiempo de estos dos versículos. Y vamos a ir también a una resurrección victoriosa. Una resurrección victoriosa. Primera de Pedro, no es una resurrección victoriosa, sino que, sí, es así. El último versículo que nosotros vamos a tocar va a ser Primera de Pedro 21, que dice lo siguiente. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Sigue hablando de ángeles Pedro aquí, como un cierre. Pero fíjate que el tercer punto, luego de ver en este tiempo obteniendo victoria a través del padecimiento, de un padecimiento victorioso, una proclamación victoriosa, sino que ahora tenemos una resurrección victoriosa, todo esto a partir del sufrimiento. Eso es lo que yo quiero apuntar en esta mañana. Dice el versículo 21, y correspondiendo a esto, ¿qué es esto? Lo que estaba hablando Pedro al final habla del diluvio. Con eso se cierra esa idea. Y ahí engancha esta idea también. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de buena conciencia. Entonces lo que hace Pedro está haciendo aquí una analogía de el diluvio que vino y purificó la tierra con el bautismo. En cierta forma está agua y agua. Entonces, y correspondiendo a esto, al diluvio, al agua del diluvio, el bautismo que se hace por agua, por inundación de agua. Cuando tú te bautizas, esto simboliza que tú te sumerges por completo, como la tierra lo hizo por completo cuando vino el diluvio. No fueron unas cuantas lluvias, unas cuantas gotas locas por aspersión. Fue un diluvio. Todo fue cubierto por agua. Lo mismo que ocurre en tu bautismo cuando vas completamente bajo el agua. Es una analogía. Entonces, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Luego vamos a entender esta idea. Dice, no quitando la suciedad de la carne. Hermano, cuando tú te bautizas es simbólico. No es algo que realmente te salve. A ti, tú eres salvo por la regeneración en Cristo. El bautismo es una identificación con Cristo. Por eso dice, no quitando la suciedad de la carne. El bautismo no quita pecados. Simboliza la limpieza del pecado, pero no lo quita. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo en aquella cruz aplicada a tu vida. Entonces, esta es la analogía. El bautismo que de Dios a través del diluvio limpió su tiempo, purificó la tierra. El significado de tu bautismo es limpieza y pureza de tus pecados en una nueva vida, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de buena conciencia. Y este es el punto más importante en esta área. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que este bautismo ha simbolizado que tú has nacido de nuevo en Cristo y que hoy día te quieres identificar precisamente con un compromiso con Cristo, con su iglesia, con esta membresía que es la que continúa. Por ejemplo, Noé y sus hijos, ellos fueron bautizados por este diluvio. Todos los demás fueron destruidos, pero ellos comienzan una nueva vida y ellos son llamados a fructificar porque pertenecen a este reino humano que ha sobrevivido. Lo mismo ocurre contigo. Esta analogía continúa ahí. Tú eres parte de este reino de Dios y ahora tú, hermano, has sido purificado en Cristo y simbólicamente desde el bautismo para un compromiso para fructificar de la misma forma que lo hicieron Noé, Sem, Cam y Jafet, sino que ahora tú tienes ese compromiso de fructificar y de ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo,
precisamente como una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Logras entender las analogías que hay ahí? Y cómo este sufrimiento de haber pasado tanto tiempo en el agua con el diluvio es similar a tu mismo sufrimiento a través de los años hasta que llegas en Cristo, y aún sufriendo en Cristo todavía hay fruto y benignidad para ti. Entonces, todo esto ha ocurrido mediante la resurrección en Cristo. Esto no es automático, esto no es porque sí, sino que Cristo, que es humano entre los hombres, no es ángel, no es de los vigilantes ni de los demonios, sino que es Dios se hace hombre para padecer por los hombres, para morir por los hombres y para resucitar en medio de los hombres, para que esto sea efectivamente culminado como una gran victoria a través del sufrimiento. Mediante la resurrección de Jesucristo, ¿quién está? Fíjate ahora, y este es el cierre de la victoria. ¿Quién está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, después de que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Y eso, mi hermano, habla de la victoria de Cristo a través del sufrimiento. Aquí Cristo se alza en victoria y Cristo ya obtiene ese placer de haber cumplido el propósito a través del sufrimiento, pero levantado en victoria. Como sabemos que Cristo también proclamó esa victoria entre los espíritus encarcelados, puesto que el último versículo vuelve a repetir esto y dice: habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decir esto? Todo el cosmos, toda la creación, tanto la visible como la invisible, incluso la que estaba en las prisiones de oscuridad, se enteraron a través de la proclama y de la muerte y resurrección de Cristo, que Cristo era el vencedor de los vencedores por el siglo del siglo. Amén. Entonces, mi amado hermano, fíjate cómo este sufrimiento que habla Pedro, no solamente resistir el sufrimiento o el padecimiento, sino que nosotros, así como Cristo ha tenido esta tremenda victoria caso a caso por el sufrimiento, ha tenido un padecimiento victorioso, ha llevado una proclamación victoriosa y también ha tenido una resurrección victoriosa en gloria, poniendo todo bajo sus pies en autoridad. Como nosotros, mis amados hermanos, también tenemos que vivir el sufrimiento. Porque el sufrimiento, mi amado hermano, tiene también victoria para ti. Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos y duele, el resultado de ese sufrimiento te va a llevar a una fortaleza espiritual, a una fortaleza de carácter, a una fortaleza en todas las áreas como un hijo de Dios. Si tú, hermanos, eres un hijo de Dios y este sufrimiento ha venido a tu vida, entonces tienes que aprovechar cuál es el propósito y qué ganancia tienes en ello. El sufrimiento te va a llevar a una tremenda madurez en Cristo. El sufrimiento te va a llevar a una tremenda identificación con Cristo. Hermano, recuerda simplemente aquí el capítulo de Romanos que dice que si confesamos que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Hermanos, eso quiere decir que a pesar del sufrimiento y que tengas temor de morir, y tú sigas confesando el nombre de Cristo por esa madurez, tú has tenido victoria porque tu alma ha sido redimida, porque tú estás mostrando que estás en Cristo. Entonces, el sufrimiento no solamente es algo llevadero, sino que es algo que te lleva a victoria, como Cristo lo hizo. Por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a poder llevar este sufrimiento no con una cara triste, no con una cara destruida o derrotados, sino que debemos tomarlo para ir a victoria, como Cristo lo hizo en victoria. Recuerda que tú has renacido para una esperanza viva. Este tiempo es perecedero, es corto, pero la victoria que Cristo te da
aún en la angustia, aún en la agonía, aún en la enfermedad, aún en la pandemia, es eterno, mi amado hermano. Aprovecha el tiempo para crecer, para madurar. Cuando tú tienes, hermano, una herida o usas, por ejemplo, un dedo mucho, ese dedo duele al principio, duele mucho, pero luego empieza a hacer un callo. Y ese callo fortalece y ya no duele más. Es lo mismo que el Señor está haciendo en nuestras vidas a través del sufrimiento. Está formando ese carácter, esa armadura para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia. Y podamos salir victoriosos de ello. Porque el sufrimiento en sí te lleva a victoria, te lleva a crecer, te lleva a madurar. Bien, mi amado hermano, quiero dejarte ahí, en esta idea de obteniendo victoria a través del padecimiento. Sin duda, muchas cosas aquí quedan con gusto a poco, porque hay tantas cosas que quisieras meterte más allá, pero hermano, lo importante de esto es este pasaje de Pedro y cómo está él anunciando que debemos sufrir, pero como Cristo lo ha hecho, para victoria. El sufrimiento va a traer victoria, mi amado hermano. Vamos a tener un tiempo de oración para cerrar esta predicación. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos regalas precisamente para poder, Señor, saber que tú estás probándonos, saber que tú nos has llamado, nos has escogido, pero también nos permites tener pruebas precisamente para fortalecernos, para hacernos crecer, para llevarnos a madurez y finalmente así también poder tener victoria a través o incluso usando este propio sufrimiento. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están en casa viendo este mensaje o por otras personas que van a estar ahí mirando, que están afligidas, están complicadas, están turbadas, están ansiosas en estos tiempos de dificultad. Señor, recuérdales a ellos que a través del sufrimiento, por el sufrimiento, todavía puedan tener victoria y tú estás trabajando en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por este tiempo que nos otorgas, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.